Para el que no lo sepa, el tema del trasplante de heces, vamos a contarlo como curiosidad, bueno, y no solo como curiosidad. La colitis pseudomembranosa se pregunta con cierta frecuencia en el MIR, así que bueno, pues vamos a ver qué es eso del trasplante de heces. El tratamiento, insisto, es el metronidazol, y si no, la vancomicina, pero en algunos pacientes a lo mejor pues puede ser necesario hacer algo más, si son rebeldes los casos a los antibióticos. El trasplante de heces es un trasplante en el que no hace falta cirujano, tampoco hace falta quirófano, tampoco hacen falta después fármacos inmunosupresores para prevenir el rechazo. Porque aquí no va a haber rechazo inmunológico, aquí va a haber un rechazo a la idea del trasplante de heces, porque es bastante asqueroso. Lo voy a describir. Espero que ninguno de vosotros haya comido o desayunado en las últimas 2 o 3 horas, porque a lo mejor le sienta mal la comida. El trasplante de heces consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un frasquito donde depositamos las heces del donante. No es broma. Las heces del donante van a este frasco, se procesan y aislamos las bacterias que forman parte de esas heces. ¿Qué se hace con ellas? Pues el receptor, aquí tenemos la boca del señor receptor, a través de una sonda se las vamos a introducir, fijaros, se la vamos a introducir, las heces procesadas, a través de una sonda que llega hasta el duodeno. Llega hasta el duodeno porque, lógicamente, si esas bacterias de las heces las soltásemos en pleno estómago, muchas de ellas morirían por el pH extremadamente ácido del estómago. Por eso, pues, la sonda va a llegar a duodeno. Aquí se sueltan estas bacterias procedentes de las heces del donante, y estas bacterias lo que van a hacer es repoblar la flora digestiva, van a competir con el Clostridium difficile que este paciente pues tiene en exceso en su tubo digestivo, y de esa manera pues le van a poner las cosas difíciles, le van a marginar, van a competir con él por los nutrientes, van a reducir el número de colonias y van a curar al paciente si tenemos éxito. Bueno, pues este es el trasplante de heces. Simplemente que sepáis que existe, que es una alternativa, pero aunque no conocierais la existencia, por cómo la pregunta está redactada, pues podéis con ella. Otro ejemplo, fijaros. Preguntas interesantes que se podían sacar sin saber grandes cosas. Pregunta 166. Pregunta larga, pregunta amenazadora, pregunta intimidatoria. Fijaros que es sobre un tema además que normalmente no nos gusta mucho, el tema de la quimioterapia. ¿Quién domina los fármacos antineoplásicos? Pues prácticamente nadie, más que los oncólogos y muy poco más. Pues aquí, en primer lugar, es una pregunta muy larga. Me leo la parte del final. Lo primero, ¿cuál es la única enzima usada como agente antitumoral? Y me dan 4 opciones. Y lo que me ponen arriba, pues realmente no era necesario para sacar la pregunta. No era necesario. Esta pregunta cayó en el MIR hace ya muchos años. Y es una pregunta que mucha gente falló. La pregunta que en su día tenía 5 opciones. Le hemos quitado una para poder ponerla en este simulacro y que la podáis ver. Realmente es una pregunta que es sencillísima. Es una pregunta tan fácil que es evidente. Es obvia. No se puede fallar una pregunta como esta. ¿Cuál es la dificultad de las preguntas obvias? Que las hay en el MIR todos los años. Es que es complicado que te des cuenta de que lo son. Hay, por término medio, en cada examen MIR, 4 preguntas evidentes. 4 preguntas que no hay que saber nada o prácticamente nada para sacarlas y que son regalos en bandeja por parte del ministerio. Lo difícil es darte cuenta de dónde están o darte cuenta de que lo son. Porque incluso aunque te des cuenta de que son obvias, dices, no puede ser tan fácil. Desconfías y marcas cualquier otra cosa. Y cuando estás marcando una opción que no es la que crees, pero que la marcas porque la otra te parece demasiado sencilla, hay una voz en tu interior que te dice, la estás fallando, la estás fallando, la estás fallando. Y aún así marcas la que no crees, por miedo a pecar de inocente y marcar la que piensas que es correcta y realmente es la correcta y te la estaban regalando. Tened mucho cuidado con eso. Cuando vayáis a marcar una opción y en vuestra cabeza suena esa voz interior, se llama esquizofrenia, que dice, la estás fallando, la estás fallando, la estás fallando, cuidado. Esa voz no es esquizofrenia. Esa voz es la parte de ti, la parte entrenada en el examen tipo test, que ha ganado cierta experiencia y que llega un momento en el que te dice, cuidado, cuidado, hacedle caso. Se llama intuición. Esa intuición se desarrolla a medida que van pasando los meses y esa intuición es fuente de puntos en el MIR. Y aquí en este caso,
era tan sencillo como darte cuenta de cuál es la enzima usada, o la única enzima usada como agente antitumoral. De estas 4 opciones, pues la única posible es la 4, porque es la única que es una enzima. Termina en asa. Las enzimas terminan, o suelen terminar casi todas ellas, en asa. Lactato deshidrogenasa, piruvato quinasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Todo eso acaba en asa. Pues una asparaginasa será una enzima, seguramente. Todo acaba en asa en el mundo de las enzimas. Entonces aquí, aunque no tuviesen ni idea de lo que te están preguntando, la única posibilidad era marcar la 4, porque las otras no acaban en asa, no tienen terminación de enzima. Esta pregunta la hubieras sacado en primer curso de carrera cuando tenías pues unas nociones muy básicas de bioquímica, porque las enzimas acaban en asa, tan simple como eso. Y esta pregunta pues parece muy complicada. Pasa lo mismo, fijaros, pues en la pregunta número 173, una pregunta muy famosa. La 173 fue la pregunta más difícil de su año. Cuando cayó en el MIR esta pregunta, no os podéis ni imaginar lo que fue aquello. La acertó un miserable 3%. Un 3% de los opositores. Y sin embargo la podrían haber acertado todos. Quien haya fallado la pregunta 173, que pare el vídeo y que vuelva a intentarlo sin saber cuál es la correcta. Ya veréis cómo podéis con ella. Es un pequeño razonamiento, es una cosa muy sencilla, pero hay que saber verlo. Dice, todos los mediadores siguientes, menos uno, son elaborados por los macrófagos alveolares aislados en enfermos con fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, pues a ver, aquí el tema es desagradable, las enfermedades pulmonares intersticiales no gustan a casi nadie, y entonces pues parece que es una pregunta de estas raras, rebuscadas, muy exigentes y que no puedes con ella. Aparentemente tendrías que saberte toda la lista de cosas que harían esos macrófagos en el contexto de esa enfermedad. Pero no es así realmente, no es así realmente. Esta pregunta puedes con ella de sobra. Piénsalo. Fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis. Si esa enfermedad se llama fibrosis pulmonar idiopática, es porque hay fibras. Y hasta eso, pues no hace falta saber mucho. ¿De qué están hechas las fibras? En el ser humano hay 2 tipos de fibras, básicamente, elásticas y colágenas. Y la mayor parte, pues son colágenas. Las fibras colágenas, a ver, si hay abundancia en fibras colágenas, de esas 4 cosas, ¿cuál no va a estar seguramente? ¿Cuál es la que piensas que es muy difícil que esté presente? Pues lógicamente, la opción número 4, muy sencillo, porque ¿qué es la colagenasa? La colagenasa es la enzima que degrada el colágeno. Luego, si hubiese una gran cantidad o una producción de colagenasa, no se podrían formar fibrosis, porque ese colágeno se degradaría. Luego, entonces, aquí, esto es una pregunta de concepto, es una pregunta de concepto. Aquí solo tenías que saber que la colagenasa degradaría las fibras y, por tanto, no es compatible con esa enfermedad. Así de sencillo. Colagenasa igual enzima que degrada el colágeno. Y las fibras son de colágeno, solo tenías que saber eso. No tenías que saberte una larga lista de los mediadores bioquímicos implicados en la patogenia de esa enfermedad, que además nadie conoce, porque no está muy claro el origen. No os podéis ni imaginar la cantidad de preguntas que hay en el MIR que aparentan una dificultad enorme y luego son preguntas de concepto. Pero hay que estar muy pendiente, hay que conocer bien el examen por eso. Bien, pues nada más, pregunta obvia. ¿Cuántas hay así cada año? Unas 4 de promedio. Saber reconocerlas y cuando las reconozcáis no tengáis miedo porque tenéis razón, es esa. Fijaros otra también bastante significativa de este examen. La 226 te dice, ¿cuál de los siguientes fármacos no se emplea en el tratamiento de la hepatitis autoinmune? Vamos a ver. Aquí tienes 2 opciones. O saberte muy bien la hepatitis autoinmune y todo el arsenal farmacológico que se puede emplear para tratarla, o un poquito de sentido común. ¿Se puede sacar esta pregunta sin saber? Sí, perfectamente. O por lo menos aproximar con gran probabilidad cuál es la correcta y la tienes bien. ¿Qué pasa aquí? La hepatitis autoinmune, como enfermedad autoinmune que es, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues coño, frenar la inmunidad, tan sencillo como eso. Hacer que mi sistema inmune no ataque a mi hígado, básicamente es lo que intento conseguir. Entonces aquí, opciones. La 1, prednisona,
eso es un corticoide, eso es inmunosupresor, eso sabes de sobra que se emplea en 1000 enfermedades autoinmunes. Entonces la 1 es una opción razonable. 2, azatioprina, a lo mejor no sabes mucho de ella, pero sabes que es un inmunosupresor también. La 4, micofenonato mofetilo, a lo mejor te suena menos, pero ¿quién usa eso? Trasplantados renales para prevenir el rechazo. ¿Puede tener sentido eso en el contexto de una enfermedad autoinmune? Pues sí, porque seguramente será un inmunosupresor. La 1, la 2 y la 4 tienen una característica común. Aunque todavía no hayas dado digestivo y no sepas mucho de la hepatitis autoinmune y hace ya 2 años que la viste y se te ha olvidado, no pasa nada, podías con ella. Simplemente reconocer que 3 tenían una característica común, 3 eran fármacos inmunosupresores. ¿Cuál me queda suelta? Queda suelta la opción número 3, la amibudina, que es un antivírico. Es un antivírico, la amibudina. ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena la terminación budina? Cidobudina, estabudina, lamivudina. ¿A qué te suena eso? Antirretroviral. La lamivudina es parte de la terapéutica que se puede emplear en el VIH y hay otros virus que también se pueden tratar con lamivudina. Aunque no te acuerdas qué virus sean, porque a lo mejor hay algún virus hepatotropo que se pueda tratar con lamivudina, que de hecho lo hay, el virus B se podría tratar con lamivudina, puede formar parte del arsenal terapéutico, pero que no te acuerdas, no lo has mirado, no sabes nada, hay 3 que tienen el mismo color. Hay 3 opciones blancas y una opción negra. Hay 3 opciones que comparten una característica y una que no la tiene. ¿Cómo se llama este modelo de pregunta? Oveja negra. Un rebaño de ovejas blancas, todas iguales, una que destaca porque el color es distinto, esa es la que tienes que marcar. Esto es típico en un examen tipo test. Es muy típico, muy típico. ¿Qué hace el autor de la pregunta cuando la construye? Pues muchas veces, para poner la opción correcta, la opción que tienes que marcar, coge 3 que tienen algo que ver entre sí y la correcta queda suelta de ese rebaño. Bueno, pues de esa manera se pueden aproximar muchas preguntas en el MIR. ¿Cuántas? Más o menos. ¿Cuántas? Entre 4 y 5. Cada año hay en el MIR entre 4 y 5 ovejas negras. Así que fíjate si es importante. De los recursos vistos hasta ahora, fijaros. Una de las que hemos visto al principio, 2 opciones correctas, una tiene razón y la otra miente. Eso te puede resolver cada año de promedio unas 7 preguntas. Después, otra que hemos visto luego tal que si opciones laxas, puede, se ha visto, se ha descrito, siempre, nunca, solo, eso te puede resolver entre 4 y 5 cada año en el MIR, de promedio, más o menos. Obvias, darte cuenta de que lo son, unas 4 cada año. Ovejas negras, entre 4 y 5. Fíjate si hay potenciales puntos que puedes sacar por técnica de examen. Si las sacas porque lo sabes, pues hombre, pues enhorabuena, qué listo eres, cuánto sabes, qué cultura médica la tuya. Pero lo importante no es saber. Al ministerio en realidad le da igual cuánto sabes. Lo que le interesa al ministerio es cuánto aciertas. Pues a partir de ahora, cuando una pregunta la tengas delante, olvídate de esa mentalidad, voy a ver si la sé. No, voy a ver si la acierto, por los medios que sean necesarios. Y si no la sé, buscaré otros medios para intentar tenerla bien. Y los hay. Y a veces pues los encontrarás. Y cuanto más te entrenes, más los encontrarás. Una última cosa, ya cambiando de tema. A la hora de estudiar. Estudiar el MIR exige bastante tiempo y bastante sacrificio. En primera vuelta, pues, menos porque estamos más lejos, pero ya en las fases posteriores pues hay que dedicar una serie de horas. Y para mantenerse centrado estudiando 8 horas al día, más vale que estudies de la forma más divertida posible, dentro de lo divertido que puede ser preparar un examen como este. Tienes que intentar que las cosas que estudien te impresionen, las cosas que estudien se te queden grabadas en tu cabeza. Y hay veces que la mera repetición mecánica, me siento en la biblioteca y voy pasando páginas, memorizando sin ningún tipo de interés, eso se olvida en 5 minutos. ¿Qué tienes que hacer? Intenta que sea divertido, o por lo menos que no sea aburrido, o por lo menos que sea original el estudio. Y fijaros, por ejemplo, en la pregunta 156. Esto ya no es técnica de examen. En la 156 nos cuentan una historia y nos dicen que ¿qué le pasa a este paciente? ¿Qué habría que hacerle para solucionar el problema? Vamos a ver, la 156 os voy a dar una regla mnemotécnica para que a partir de este momento sea sencillo sacar una pregunta como esa. Es una pregunta sobre las raíces del plexo braquial,
tienes que saber qué hace C5, C6, C7, C8, etcétera, y eso pues es complicado, eso lleva un estudio largo, eso se olvida mucho, pero sin embargo hay una regla mnemotécnica que lo soluciona y que es muy difícil que se te olvide nunca. Las reglas mnemotécnicas no me gustan mucho en general, y os voy a decir por qué. Las reglas mnemotécnicas casi nunca te funcionan, casi nunca te funcionan. Si un amigo te presta una de las suyas, no te va a valer casi nunca. ¿Por qué? Porque la regla mnemotécnica, hay gente que utiliza muchas, te enseñan cosas a la hora de pensarlas. Hay personas que a lo mejor se acuerdan de determinado detalle porque tienen una regla que ellos pensaron, y al pensar en esa regla, y al ser ellos los autores de esa regla, es como se aprendieron el concepto. Pero a ti te dejan esa regla y te cuesta más aprenderte la regla que aprenderte lo que hay detrás de la regla, que aprenderte la teoría que te resume esa regla. Sin embargo, hay reglas que son universales, reglas que son tan graciosas o tan originales o que a todo el mundo le valen. Y os voy a contar una aquí que os va a simplificar pues las raíces del plexo braquial. Quien use muchas reglas mnemotécnicas me parece muy bien, que lo siga haciendo, no hay ningún problema. Pero las reglas prestadas ya digo que no suelen funcionar mucho. Pues fijaros aquí, esta pregunta 156, voy a contar primero la regla y después la leemos y veréis qué aplicación tiene. A ver, raíces del plexo braquial. Si te vas al libro hay un diagrama, hay una tabla, te cuentan qué músculos inervan cada raíz, qué territorio sensitivo recoge cada raíz, y al final eso pues es difícil y farragoso de estudiar. Quédate con esto. Se llama regla de los 4 cortes de manga. Es una regla un poco obscena, es una regla un poco ofensiva, pero merece la pena, merece la pena. Atención, primero la hago y después la explico. Regla de los 4 cortes de manga. C5, C6, C7, C8. Explicación. C5, bicipital. C6, estilo radial. C7, tricipital con alteración de la sensibilidad del tercer dedo. C8, tricipital con alteración de la sensibilidad del quinto dedo. De esa manera te resume todo lo que tienes que saber para saber qué raíz es la que está afectada. Y a partir de eso, pues sacar la pregunta. Y es una pregunta muy sencilla si haces eso. ¿Qué tienes que hacer? Pues repetirla varias veces delante del espejo hasta que te salga automática. C5, C6, C7, C8. Así de sencilla. Vamos a hacer la pregunta. Te cuenta, 156. Una paciente de 50 años tiene cervicobraquialgias derecha desde hace 2 meses, el dolor se localiza principalmente en la región extensora del miembro superior derecha, nos cuentan además una clara hipoestesia en tercer dedo y porción radial del cuarto dedo de la mano derecha y el reflejo tricipital homolateral. Pues hasta aquí, mira que te cuentan cosas, pero al final ¿qué tienes que saber? ¿Qué reflejo han dicho? Tricipital, tricipital. Luego entonces, C5, C6... C7 es candidata, C7 o también C8, era tricipital. Tanto el compromiso de C7 como el de C8 pueden abolir o alterar el reflejo tricipital. Pero fijaros la diferencia. C7, tercer dedo, C8, quinto dedo. Tan simple como eso. ¿Y aquí qué te han dicho? Tricipital con tercer dedo. ¿Cuál es la raíz entonces? Ya lo sabes, ya lo sabes. Tan sencillo como eso. C7. Te están contando algo que afecta a C7. Entonces, ahora, ya que sé cuál es la raíz, voy a las opciones. Y en las opciones que me encuentro, otro recurso típico del ministerio. Un recurso típico. El ministerio hay veces que se basa en la intimidación. Utiliza tecnicismos que sabe que no conoces bien para que la pregunta parezca más difícil. Pero es pura apariencia. Fíjate. Aquí en la 156, lo normal es que no sepas lo que es la intervención de Robinson o la intervención de Cloward, o a lo mejor no sabes muy bien cómo se hace una foraminotomía. No importa, aquí la cuestión es la raíz. Fíjate la opción número 1. Dice, operación de Robinson, espacio cervical C5, C6. Eso no puede ser. Acordaos que en el plexo cervical, entre C4 y C5, por ahí sale C5, la de abajo, C4, C5, sale C5, C5 y C6, sale C6, entre C6 y C7, sale C7, y así sucesivamente. Pues por eso la 1 pues no puede ser, entre C5 y C6 sale C6. La 2, intervención de Cloward, que no sé lo que es,
a nivel de C6, C7, por donde sale C7, tricipital con tercer dedo, respuesta correcta la 2. Veo otras opciones. La 4. La 4 te habla de una raíz que no es, C8, esa descartada. Y la 3 te dice laminectomía descompresiva, C5, C7, esa no tiene mucho sentido porque está hablando de un segmento de dos raíces, de C5 a C7, y aquí solamente vemos compromiso de una raíz, por tanto, pues no puedo elegir esa. Aquí solo tenías que saber que era C7 y mediante esa regla, pues es muy complicado que lo olvides. Intentad que sea de esa manera. Un estudio, si no divertido, porque divertido no siempre puede ser, por lo menos hacerlo de tal manera que sea algo difícil de olvidar. Haced una caricatura, haced una regla mnemotécnica obscena, haced lo que os dé la gana, pero que os acordéis el día del examen. Tenéis que el estudio por lo menos no sea monótono, no sea aburrido, porque son muchas horas que tenéis que dedicar. Y fijaros también, pues un ejemplo similar, la pregunta 217. La pregunta 217 es sobre las enfermedades de transmisión sexual. Tema muy divertido. Las ETS, que se explican más en infecciosas que en derma, aunque pudieran aparecer en las dos asignaturas, hay veces que se pueden confundir y que pueden ser muy similares entre sí. ¿Cuáles son las difíciles? Las que salen en el diagnóstico diferencial de la 217. ¿Por qué? Porque son aquellas que pueden dar chancros, que pueden dar ganglios, que si son unilaterales o si son bilaterales, se pueden confundir entre sí. Entonces, por ese motivo, la 217, vamos a ver de qué manera se podría estudiar esto de tal forma que sea recordable a largo plazo. Y esto que voy a hacer yo es un ejemplo, que os vendrá bien pues para simplificar. Siempre que salga este tema, recordaréis lo que voy a poner aquí. Pero lo que estoy poniendo aquí en la pizarra, lo que tiene que servir es para inspiraros. Inspiraros a hacer lo mismo. Muy importante la siguiente reflexión. En el examen MIR hay muchas preguntas clínicas, muchas. Clínicas en forma de caso clínico que te cuentan unos antecedentes, te cuentan una edad, te cuentan una profesión, te cuentan unos datos en la exploración física, pues todo eso no es lo mismo que cuando lo preguntan en la facultad en forma teórica. En la facultad hay muchas preguntas sobre cuál es el gen de la enfermedad de no sé qué, preguntas muy directas. El ministerio no le gusta preguntar así, el ministerio le encantan los casos clínicos. Entonces, por eso, cuando estudiéis, es mucho más importante saber hacer diagnóstico diferencial entre diferentes entidades que saberte todo sobre cada una de ellas, pero sin saber comparar entre sí. Aquí, por ejemplo, si yo en la 217 me sé muy bien la opción 3, sífilis, pero no sé en qué se diferencia de la 1 o de la 2, la pregunta es mucho más complicada. Hay que estudiar, en el MIR hay que estudiar transversalmente, y estudiar transversalmente significa comparando entre enfermedades. Si aprendes las 4 cosas que diferencian una enfermedad de otra, muchas veces el estudio termina ahí, no tienes que saber mucho más. Un tema que, por ejemplo, a todo el mundo le da mucho miedo y que es un tema que es muy duro y muy exigente. Las vasculitis de reumatología. El Churg-Strauss, el Wegener, la panarteritis nodosa, la pan microscópica, la arteritis de celular gigantes. Hay muchas entidades y tienen muchas cosas que son comunes. Apréndete las 4 cosas que las hacen distintas entre sí y solamente con eso pues acertarás muchos casos clínicos. Pues aquí es igual. Aquí ¿qué tienes que hacer? Un pequeño dibujo donde distingas pues una de otra a golpe de vista, y si puede ser un dibujo ingenioso y que te acuerdes, pues mejor. Voy a poner el que me hice yo en su momento, pues para aprenderme a distinguir esas 4 cosas. Fijaros, primero lo pinto, luego hacemos la pregunta. Son 4 entidades. Vamos a hacer un dibujo con 4 pacientes. Es más, os lo voy a contar en forma de historia. Son 4 pacientes que fueron alumnos de CTO en la convocatoria anterior. Y después de estar, estamos hablando de ETS, después de estar durante muchos meses estudiando, recogidos en sus casas, sin prácticamente ver la luz del sol y con muy poca vida social, les dio tiempo a ahorrar. Y después, una vez que hicieron el examen, tenían buena sensación, esa noche se fueron a celebrarlo. Y se fueron a celebrarlo de una manera, pues, un poco atípica. Con ese dinero que habían ahorrado durante esos meses, pues, se fueron de putas, por así decirlo. Eso es lo que hicieron. Entonces los voy a pintar de cintura para abajo. Y eso lo hago para preservar la intimidad del paciente. A ver si los pinto enteros, a ver si podéis reconocerlos, porque os aseguro que son casos reales. Pues aquí los tenéis. Estos son los 4 compañeros que hicieron el MIR el año pasado. Este primero, este
es don sífilis. Cada uno va a tener una ETS diferente. Van a ser 4. El primero es don sífilis. Y le acompañó este segundo. Este, como veis, es superdotado. Este es el que sacó el número 1, por lo menos con el cerebro inferior. Si el Mir se hiciese con ese, tendría un buen resultado, desde luego. Bueno, pues el segundo, aquí donde lo veis, este es don chancro blando. Mira que la sífilis puede dar muchas manifestaciones, y el chancro blando también, pero para distinguir una pregunta tipo Mir, basta tener 2 o 3 ideas claras. Eso es mucho mejor que saberte 1000 detalles de cada uno, pero no saber comparar entre sí. Vamos a ver. Después pinto los otros dos. Pero en primer lugar, sífilis y chancro blando, la forma más inteligente de estudiarlos es por comparación, porque son polos opuestos. Lo que hace uno, el otro es al contrario. Y fijaros, hay que fijarse solamente en tres cosas clínicamente. En primer lugar, la sífilis da chancros. Sabéis que sí, de sobra, pero ¿cuántos da? ¿Cuántos chancros da la sífilis? 1, por regla general. ¿Da 1? Pues ahí lo pintamos. ¿Y el chancro blando cuántos da? Chancro blando o chancroide, ¿cuántos chancros produce? Es todo lo contrario que la sífilis. Si la sífilis da 1, chancro blando da varios. Son chancros en plural. Pues nada, lo pintamos. Ahí está. Otro. Claro, es que más que un chancro blando parece un pene con varicela. Y lo he hecho así intencionadamente. ¿Por qué pensáis que he pintado a un tío con un pene hasta las rodillas? Pues para que te acuerdes para siempre de este dibujo. Que te acuerdes para siempre. Me da igual si esto resulta irreverente, poco académico, poco ortodoxo, lo mismo me da. Me da igual hacer el ridículo. No importa, la cuestión es que el día del examen te acuerdes de esto y si sale una pregunta como esta la aciertes y es un punto para ti. Y solamente por eso, por ese punto, esto ya habrá merecido la pena. Así que nada, primer detalle, acordaos, un solo chancro, varios chancros. Siguiente cuestión, que también se tiene en cuenta. Ganglios. Ganglios. Nos van a contar adenopatías. La cuestión es de qué manera. ¿Cómo son los ganglios de un paciente con sífilis? Lógicamente, este sería sífilis primaria, el chancro inicial, a las pocas semanas del contacto. ¿Cómo son los ganglios? ¿Uni o bilaterales? Bilaterales. En el caso de la sífilis son bilaterales. Pinto. Ahí los tenéis. Y en el chancro blando, que insisto es todo al revés con respecto a la sífilis, pues serían unilaterales. Bien, ahí está. Tercer detalle, que pinto en rojo. Si hay dolor o no hay dolor. ¿Duele o no duele? Pues la sífilis, ¿es dolorosa o no es dolorosa? No lo es. La sífilis es indoloro, ese chancro inicial es indoloro, así que como no hay dolor, pues no pinto el dolor. Chancro blando, sí duele, y mucho, así que vamos a pintar el dolor. No sé pintar el dolor, es una cosa muy abstracta, pero supongo que un rayo que cae sobre sus genitales bastará para que recordéis que esto duele y bastante. Así que bueno, pues ya tenéis las tres características. Un chancro, varios chancros, bilaterales, unilaterales, no duele, sí duele. Ya está. Hay más cosas que puedo aprovechar para añadir, pero con esto es muy complicado que se te olvide. Vamos a añadir algún detalle más. Sífilis. ¿Cuál es el agente causal de la sífilis? ¿Quién es el autor de la sífilis? El treponema pallidum, como sabéis todos de sobra. ¿Quién es el autor del chancro blando? Este es menos conocido, Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi. Siguiente cuestión. La sífilis y el chancro blando, esto no lo apuntéis, pero bueno, ya que sale el tema, pues os lo cuento. ¿Cómo es la consistencia? El del chancro blando será consistencia blanda.
¿Y qué es lo contrario de blando? Duro. Hay cosas blandas y duras en esta vida, pues también hay chancros blandos y duros en esta vida. Vamos a ver, ¿cómo es la consistencia de un chancro de sífilis? Supongo que nunca habréis tenido la fortuna o el infortunio, según se mire, de tocar ninguno. Bueno, pues cuando lo tengáis, poneros guantes. Pero si alguien quiere tocar la consistencia de un chancro de sífilis sin complicarse mucho la vida, pues es muy fácil. Tócate el cartílago de la oreja. La consistencia del cartílago de la oreja es casi la misma que la de un chancro de sífilis. De hecho, en los libros antiguos, el chancro sifilítico se conocía como chancro duro, y es por eso, porque tiene pues cierta consistencia, es como fibroelástica. En cambio, el chancro blando, que supongo que tampoco habréis tocado ninguno, es como el lóbulo de la oreja, es algo mucho más blandito, mucho más friable. Bueno, pues acordaos, chancro blando, chancro duro, más cosas que son contrarias o que son diferentes. Pues mira, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la sífilis? Muy fácil. Es una enfermedad del pene, pues penicilina, no tiene más. Penicilina sigue siendo el tratamiento de elección de la sífilis. Y el tratamiento del chancro blando, pues es una enfermedad del superpene, una superpenicilina, algo que sea más potente, más moderno, más poderoso que la penicilina. Pues en este caso es la ceftriaxona. Hay alternativas, y se pueden poner otras cosas, pero bueno, la ceftriaxona es lo que han exigido en el MIR hasta ahora, que también se podrían poner otras alternativas, como digo. Y por último, periodo de incubación. Desde la noche del MIR hasta tener manifestaciones como las que estáis viendo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues mira, en el caso de la sífilis sería más o menos unas 3-4 semanas, más o menos, 3-4 semanas. Pongo ahí 3, pero vamos, entre 3 y 4 es una cosa variable y fluctuante. En el caso del chancro blando, insisto, todo es contrario, nada se repite aquí, siempre hay un matiz de contradicción. Lo que aquí son semanas, aquí son días. Aquí es más rápido. 3-4 días. Me da igual si ponen 3-4 días, o 5 días, o 6 días, pero vamos, la cuestión es que aquí se cuenta en semanas y aquí se cuenta en días. Y solamente con eso, pues ya tienes un resumen muy bueno, muy gráfico, muy visual y muy directo de lo que es una enfermedad y lo que es otra. Vamos a añadir más. Hay otras dos que aparecen aquí en el diagnóstico diferencial y que por tanto pues tengo que completar la pizarra. Siguiente de los tres, amigos. El siguiente, lo tenéis, pinto. El siguiente, ahí está, se llama Nicolás. He dicho que iba a preservar la intimidad médico-paciente, pero en este caso la tengo que romper. Se llama Nicolás, espero que nadie le conociese. ¿Por qué se llama Nicolás? Porque lo que tiene, tercero, es un linfogranuloma venéreo o enfermedad de Nicolás Fabry. Por eso digo que se llama Nicolás. ¿Qué hay que recordar sobre ese diagnóstico? Linfogranuloma venéreo, pues lo mismo, sigue en orden. Si hay chancros, no hay chancros, si hay ganglios, no hay ganglios, si duele, no duele. Vamos a verlo. A ver, lo primero, hay chancros, por lo que recordáis de la carrera o los que hayáis estudiado infecciosas durante estas últimas semanas. Hay chancro en el linfogranuloma venéreo. Recordad que un chancro es una lesión que tiene profundidad, es una lesión ulcerada de cierto tamaño. ¿Habría chancro aquí? No. En el caso del linfogranuloma venéreo no verías un chancro como tal. Chancro, una lesión ulcerosa en mucosa, no lo vas a ver. Como mucho, lo que vas a ver es esto. Ya está. Muy poca cosa. Eso que he pintado ahí es una pápula. Una pápula, vulgarmente, se llama grano. Básicamente es eso. Incluso algunos Nicoláses de la vida no tienen nada en mucosa genital. Entonces, ¿por qué va al médico si no tiene nada visible o como mucho una pequeña pápula? Porque si la enfermedad se llama linfogranuloma venéreo, seguro que ese nombre linfogranuloma venéreo hace honor a las manifestaciones. ¿Qué le pasará? Pues seguramente habrá ganglios.
y gordos. ¿Cómo son? Uni o bilaterales. Unilaterales, generalmente, unilaterales. Vamos a pintarlo y fijaros lo que pinto aquí. Un ganglio brutal, un ganglio del tamaño de un puño, un ganglio que hace mención al nombre de la enfermedad, linfogranuloma venéreo. Eso de linfo hace referencia a esas linfadenopatías tremendas que aparecen una sola ingle, pero muy grande. Y fijaros que ese ganglio, que va creciendo y se va inflamando, un buen día ese ganglio drena al exterior, se abre y empieza a expulsar grandes cantidades de pus. Te van a contar, salpica al compañero, incluso le salpica a él mismo. Es algo absolutamente asqueroso. Sale pus a cucharadas. No es algo tan exagerado como lo estoy describiendo, pero lo hago, insisto, para que te penetre hasta el mesencéfalo, la imagen, y te acuerdes siempre, eso es lo importante. Bueno, pues eso, una adenopatía única, unilateral, que se abre, que se ulcera, que drena, eso es lo característico de esta patología. Y por último, dolor o no dolor. ¿Duele o no duele? ¿Tú qué piensas? Míralo, ¿qué piensas? ¿Eso dolerá o no dolerá? Aunque solo sea, tiene que producir dolor moral que te pase eso. Así que nada, vamos a pintarlo. Un rayo que cae sobre su cerebro inferior para recordar que duele. Bueno, últimas pinceladas sobre este cuadro. ¿Cuál es el autor del linfogranuloma venéreo? Que se pone aquí. Autor y tratamiento. Clamidia trachomatis. Tratamiento. Doxiciclina. Con eso te sobra. Ya sé que hay más alternativas. También podrías poner un macrólido tipo acitromicina perfectamente. Pero bueno, doxiciclina es el tratamiento más clásico. De hecho, en el MIR, cuando os pregunten cualquier clamidia, la que sea, clamidia psittaci, clamidia pneumoniae, clamidia trachomatis, doxiciclina, clamidia, doxi, aunque ya digo que la acitromicina también perfectamente podría servir, u otros macrólidos. Por último, el cuarto. El cuarto va a ser algo pues mucho más vulgar, mucho más sencillo, mucho más del día a día, un herpes genital. Vamos a pintar el herpes genital. Aquí tenéis el cuarto amigo. Tiene un herpes. Bueno, pues lo pintamos. Fijaros que este, pues es todo lo contrario al del chancro blando, estará súper dotado. Este me parece que el año que viene va a tener que hacer el examen por segunda vez. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahora en serio, los tres elementos. Si tiene el pito pequeño, es por algo. Si lo he pintado así, es por algo. Lo mismo que aquí era grande por algo, este es pequeño por algo, para que recordéis algún aspecto. A ver, en primer lugar, chancros, o las lesiones que sean. El herpes genital, ¿qué produce? No produce chancros como tal. Un chancro es una lesión grande o de cierto tamaño y profunda. El herpes genital lo que produce son vesículas agrupadas, eso es lo más importante, que están agrupadas entre sí, forman como una especie de racimo, vesículas agrupadas, pero característicamente en el momento en el que el paciente te consulta no vas a ver ya las vesículas, porque las vesículas se rompen enseguida, la mucosa genital es muy friable, entonces por ese motivo, cuando tienes un herpes genital, vas a ver úlceras agrupadas. Pero sean vesículas, fase inicial, o sean úlceras cuando pasan unas horas, la palabra agrupación es la que te da la clave. Así que lo pinto, ahí están esas úlceras agrupadas. Tienen que estar agrupadas por fuerza, por eso le he pintado un pito tan pequeño, para que estén agrupadas en el espacio, por ese motivo, es todo para recordar. Bien, pues ahí lo tenéis, agrupación de las lesiones, ulceritas o vesículas, ganglios. ¿Hay ganglios en el herpes genital? Sí, hay adenopatías y son bilaterales. Pinto, ahí están, ahí están. Y por último, ¿dolor o no? ¿Duele el herpes genital?
Claro que duele, sobre todo en la prima infección, pero en las reactivaciones también puede producir manifestaciones dolorosas. Así que nada, vamos a pintar el dolor y aquí tenemos ya resumido el cuadro. Por último, ¿cuál es el agente causal en un porcentaje muy alto de casos? Virus, herpes simple tipo 2. Acordaos, el tipo 1 es más en los labios y el tipo 2 es de ombligo para abajo. Hay veces que es el tipo 1, pero lo más frecuente, con gran diferencia, es que sea el tipo 2, el de los genitales. Bien, y por último el tratamiento, pues ya sabéis, el tratamiento de esto es el aciclovir. Aciclovir sistémico, aciclovir oral. El aciclovir en crema o en pomada no ha demostrado ninguna eficacia, ni en el herpes genital, ni en el herpes labial tampoco. Ya sé que sale en la tele, ya sé que es un negocio millonario para las farmacéuticas, pero desde el punto de vista de la ciencia, que es lo que te exigen en el MIR, no hay ninguna evidencia de que el aciclovir tópico funcione en ningún herpes cutáneo, ni en ningún herpes genital. Así que aciclovir oral. ¿Sabéis cuál es la única indicación en medicina donde el aciclovir tópico sí funciona? Y es lo que se pone en el herpes corneal. En el herpes corneal. ¿Por qué? La córnea es avascular. Como la córnea es avascular, darlo por vía sistémica difícilmente llegaría a la córnea, ya que carece de vasos. Entonces, por ese motivo, en la córnea se aplica directamente sobre el epitelio dañado. Pero es una excepción. En dermatología, el herpes no se trata nunca con aciclovir ni derivados por vía tópica, por lo menos no hay evidencia de que funcione. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto sería pues el resumen de lo que tienes que saber para hacerte una pregunta como esta. Intentad hacer lo mismo. Siempre que os enfrentéis a una pregunta de cualquier, o de glose, o simulacro, o sea un tema muy complicado con muchas enfermedades que se parecen entre sí, haced énfasis en las diferencias entre ellas. Muy importante saber comparar y distinguir, eso es mucho más importante que saber muchos detalles de todas. Fijaros aquí, pregunta 217, vamos a enfrentarnos a la pregunta. Dice, un marinero de 37 años acude a consulta por presentar una úlcera de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en el orificio del prepucio. Es dolorosa, de bordes irregulares, en el fondo de la úlcera hay un exudado necrótico. Te cuentan que tiene además una adenopatía inguinal izquierda inflamatoria de carácter doloroso, sensible al contacto, y el resto de la exploración es normal. Bueno, vamos a ver. Hasta aquí. Fijaros. Dolor. Te han dicho que hay dolor. Eso te descarta la sífilis. Después, te han dicho también que tiene una adenopatía inguinal izquierda inflamatoria, es decir, es unilateral. Pues aquí, cosas que voy eliminando. La sífilis parece que no va a ser, esto de aquí tampoco sería, no aparecen de las opciones, pero bueno, la podrían haber considerado. Aquí lo que me queda de duda serían las dos del medio. Y fijaros lo que nos cuentan. Aquí no nos dicen que sea una adenopatía que se va hinchando, que drene, etcétera. Y fíjate que en el linfo granulomaríneo no habría una lesión ulcerada, ni mucho menos, no habría un chancro. Así que por eso pues no parece que sea esta. Cuidado con esta de aquí, con el chancro blando. Aquí hay una cosa que te puede despistar. Dice, tiene una sola úlcera. Entonces, al tener una sola úlcera, pues puedes pensar, hombre, pues a lo mejor no es esa. Pero fíjate que es la que más se parece. Lo que te han contado, dentro de una aproximación diagnóstica, pues lo que más se parece es el chancro blando. Aunque tenga una sola úlcera, pero te han contado dolor, te han contado adenopatía unilaterales y te han contado que la úlcera existe como tal, que es un chancro, que tiene cierta profundidad. Un chancro, una úlcera, no te lo hubieras encontrado aquí. Así que por eso lo que me queda es un chancro blando, respuesta correcta, la 1, tratamiento, si te lo pidiesen, pues ya sabes, ceftriaxona suele ser el habitual. De esta manera es mucho más sencillo que ir mentalmente. Capítulo del chancro blando, capítulo de la sífilis, capítulo del no sé qué. Transversalmente, estudiad transversalmente y por comparación. Fijaros, por último, hay una opción aquí que es la número 2, granuloma inguinal, de la cual no hemos hablado, pero bueno, vamos a contarla también. El granuloma inguinal es muy complicado que te lo pregunten en el MIR. Hasta ahora no ha salido. Pero bueno, ya que sale el caso,
pues habría que intentar hacerlo de la misma manera, intentar que sea divertido, intentar que al menos sea impactante. ¿Cómo sería un granuloma inguinal? Mira, el granuloma inguinal también recibe otro nombre, esa enfermedad también se llama donovanosis, de Donovan, donovanosis, y vamos a pintarlo para que os quede grabado en qué consiste. Aquí tenéis al paciente. Ahí está. Donovanosis. Fijaros en él. Ya he terminado. ¿Veis chancros? No. ¿Veis ganglios? Tampoco. ¿Veis dolor? Tampoco. No he pintado ninguna de las tres cosas. Entonces, ¿por qué va al médico? ¿Qué enfermedad es esta? Que no da nada. No he terminado del todo. La donovanosis, tenéis que recordar esta imagen. Esto y esto. Esto es la donovanosis. Vamos a ver, la donovanosis, me explico, pero esto es lo que tenéis que recordar. Ni da chancros, ni da ganglios, ni es dolorosa. Lo que sí produce es una pequeña pápula, muy pequeñita, indolora, que poco a poco se va comiendo tus genitales, se los va comiendo literalmente, hasta el punto que si pasa el tiempo suficiente y no se te trata, y te miran solamente de cintura para abajo, nadie sabría si antes de la donovanosis eras hombre o eras mujer. Hasta ese punto. ¡Qué exagerado es el macarrón! ¡Qué barbaridades dice! No, fijaros. Esto es una donovanosis evolucionada. Así que no estoy exagerando, estoy contando la verdad. Pero no os preocupéis porque la donovanosis no creo que caiga en el MIR. La donovanosis, como mucho, ya que sale una de las opciones, pues mira, pues contamos un poquito sobre ella, ya lo habéis visto, una destrucción tisular muy importante y como mucho, pues saber el agente causal de la donovanosis es C. Donovani, C. Donovani. No os preocupéis por lo de C. C. quiere decir Calimotobacterium, pero no importa, porque la gente que pone preguntas en el ministerio no sabrían escribirlo, ni nadie sano sabe escribirlo si no lo está leyendo en el mismo momento. Calimotobacterium, es decir, C. Donovani, donovanosis, ya está. Y esto es una cosa que en nuestro medio prácticamente no existe, en otros medios tampoco es muy frecuente encontrarlo, se encuentra pues en zonas tropicales, subtropicales, pero que es infrecuente, que se puede tratar con muchos antibióticos porque afortunadamente es un bicho que es muy sensible a prácticamente todo. Pero no os recomiendo que le dediquéis mucho tiempo para el MIR. Los otros diagnósticos sí, pero lo importante de esta pregunta era darte cuenta de que el MIR exige mucho más como diagnóstico diferencial que como detalles específicos de las diferentes enfermedades. Es mejor saber distinguir que saberte grandes bloques de texto sobre lo mismo sin comparar unas con otras. Fijaros aquí otro detalle que nos dan. Nos dicen que el paciente reconoce haber mantenido contactos sexuales con prostitutas cada vez que su barco fondeaba un puerto, siendo la última vez hace una semana, un tiempo de incubación muy corto, un tiempo de incubación de días, o como mucho una semana, pues también daría más fuerza a la posibilidad número 1, al chancro blando. Bueno, sea como sea, lo importante de esa pregunta pues era eso, haced lo que he hecho. Ya sé que lleva tiempo, ya sé que lleva un esfuerzo de ingenio, pero una vez que haces un cuadro como este, o se te ocurre alguna cosa más o menos ingeniosa para estudiarte un tema, es muy complicado que lo olvides de aquí al día del MIR. Y uno de los principales enemigos que tienes es el tiempo cuando estás preparando el MIR. El tiempo, porque te puede faltar, no puedes estudiarte todo por igual, hay cosas más importantes que otras, y el tiempo en el sentido de que las cosas se van olvidando según pasan los meses, se van olvidando. ¿Cuál es la forma de que no se olviden? Pues intentar hacerlo lo más amenas posibles. Así que nada, pues vosotros mismos. A medida que vayan pasando los simulacros iremos viendo pues algunas reglas mnemotécnicas, algunos cuadros, algunos comentarios que simplifiquen las cosas y cuando estudiéis intentad imitarlo por vuestro bien el día del examen. Nada más, espero que nos vayamos viendo los siguientes simulacros. Muchas gracias y hasta pronto.